La publicidad es parte de la ciudad y parte de la vida de todos. ¿Alguien se podría imaginar la vida sin publicidad? ¿Por qué existe la publicidad? Porque resulta evidente que es el medio más práctico y eficiente encontrado hasta hoy para mantener un sistema de mercado de producción masiva. La publicidad nos informa, guía, dirige, convence y alerta sobre diferentes aspectos en la vida diaria. En resumen, la publicidad tiene labor informativa, pero tiene que ser eficazmente influyente para vender. Salvador Dalí decía: lo importante es que hablen de uno, aunque sea bien, así te conocerán. Y alguien por ahí decía: el aire que respiramos es un compuesto de nitrógeno, oxígeno y publicidad. En el presente trabajo se presentará la evolución que tuvo la publicidad en el Perú a través de los años. Las primeras manifestaciones de la publicidad tuvieron su origen en las primeras civilizaciones mesopotámicas, mayormente ligadas al comercio. La mayor parte de estas manifestaciones fueron orales, anecdóticas, aisladas en el tiempo y espacio. Surgían así las manifestaciones orales, basadas generalmente en proclamaciones de eventos oficiales, anuncios de funerales, entre otros. Es aquí que se originan los primeros indicios del publicista, conocido en esa época como el profesional que tenía la capacidad de juntar a la multitud alrededor de la mercancía. No solo se observaba a la publicidad desde un ámbito oral, sino también mediante escritos. Estas manifestaciones tienen como indicios a los axones o quirbos, especies de cuadros que servían rústicamente como cuadros para plasmar avisos publicitarios. Un espacio muy importante dentro de la publicidad antigua fueron las librerías, que obligatoriamente poseían diversos anuncios de novedades, pues poseían compradores letrados. Con la llegada de la Edad Media, se desarrolló una forma impactante de captar la atención del cliente, anunciar a viva voz los productos o servicios que ofrecían, dejando atrás los avisos publicitarios, pues la mayoría de personas eran analfabetas. La revolución industrial generó una modificación en las condiciones de trabajo y en las relaciones sociales a causa de los avances en la producción y en las comunicaciones. La máquina de vapor influyó en la producción masiva y la posibilidad de transferir los diferentes tipos de mercancía, lejos de su lugar de elaboración. Y a partir del invento de la litografía, en 1796, las nuevas prensas mecánicas permitían la ampliación de los formatos y la impresión de espectaculares carteles, tanto por su tamaño, color, los cuales eran característicos de la segunda mitad del siglo XIX. Esta nueva máquina toleró la integración de la imagen y el texto. Esto formó un paso fundamental en el desarrollo de un lenguaje específicamente publicitario. La imprenta fue importante para el desarrollo de la publicidad y de la prensa diaria, ya que inauguró la mecanización de la industria de la impresión. La dificultad de la obtención de la tinta a color ocasionó que solo se usaran para tarjetas de comerciante, carteles y tarjetas de mostrador. El alto costo del papel ocasionó que los periódicos tuvieran letras pequeñas y apiñadas. La publicidad, en la segunda mitad del siglo XIX, encontró las circunstancias para consolidarse como actividad profesional y crear estructuras de una ocupación, cuyo único ingreso será el resultado del negocio publicitario. El crecimiento del comercio, las ventas por catálogo, exposiciones universales, fueron algunas formas de lograr su consolidación. Los periódicos, revistas, carteles aumentaron el uso de la publicidad a través de diversos modos, como cartelones, escaparates comerciales, carros portando diversos anuncios. Todos estos elementos hicieron posible la aparición de la publicidad moderna. Tres periódicos de la época: El Comercio, La Prensa y La Crónica. Estos tres dedicaban sus primeras planas a las incidencias de la Segunda Guerra Mundial.
Es así que asumían el papel de voceros de la prensa escrita. En 1943, dos aventureros ambiciosos y con mucha curiosidad se lanzaron al futuro de la actividad publicitaria, sin conocer ni siquiera la palabra logotipo. Antonio Flores Estrada y Carlos Rocarrey deciden formar Causa, con la idea de manejar los medios. En los años siguientes, se formaron 5 o 6 agencias nuevas. En 1946, llega la primera transnacional McCann Erickson Corp., una de las 3 agencias más importantes de los Estados Unidos. Esta marca llegó por requerimiento de 2 grandes marcas en Lima, Coca-Cola y Esso, quienes necesitaban su presencia en el país. Estamos ubicados ya en la década de los 50, cuando la publicidad tenía muy pocos años de nacida. Quizá por eso el lenguaje publicitario se iba formando por vocablos extranjeros. Así pues, llegaron una gran cantidad de extranjerismos. Por ejemplo, a los redactores se les decía copywriter, o un boceto era un layout. En 1954 se sentó la partida de bautismo de la Sociedad Peruana de Agencias de Publicidad, APAP, y con ello se marca uno de los hechos más importantes en la historia de la publicidad peruana. En 1958, el tan anhelado proyecto es convertido en realidad. El Canal 4 da inicio a la televisión comercial en el Perú. Su ingreso al país marca para la publicidad 2 etapas claramente definidas, el antes y el después de la televisión. En esta década, la televisión cobra auge. Hubo que educar al anunciador a designar montos orientados exclusivamente al nuevo medio, la televisión. Además, la televisión comenzó a crear figuras del entretenimiento. En 1965, nuevas técnicas y sistemas fueron reemplazando a las primigenias y hoy históricas formas de elaborar los avisos para los diarios o imprentas. En 1968, con la llamada Junta Militar Revolucionaria, comenzó una etapa en la historia del Perú en la que los medios de comunicación se vieron afectados y las agencias de publicidad tuvieron que reemplazar sus prácticas profesionales de mercado libre y competitivo para hacer frente a situaciones regimentadas a través de leyes y decretos pergeñados desde el poder. En 1968, el gobierno democrático de Fernando Belaúnde Terry fue derrocado a través del golpe de Estado dirigido por el general Juan Velasco Alvarado. En esta década, los medios y los anunciantes, los proveedores y las agencias de publicidad tuvieron que reemplazar sus prácticas profesionales de mercado libre y competitivo. El inicio de esta década fue considerada la más negativa en la historia de la publicidad peruana. El oficio publicitario tuvo su quiebre con la intervención militar. Entre las cosas que prohibieron estaba la aparición de modelos femeninos para publicitar prendas íntimas, por lo que la creatividad criolla se vio impulsada a usar maniquíes. En 1978, con motivo del Mundial del Fútbol de Argentina, se transmitió a color en forma abierta por primera vez en la historia peruana. Hasta esa época, en los hogares solo se podía presenciar la televisión en blanco y negro. Es así que el fútbol fue un medio masivo estacional para la publicidad de las grandes marcas. Una luz reflejada, la modelo mirando a la nada, hoy es viernes sangriento. Volvió la democracia con las elecciones generales luego de 12 años de un gobierno militarista. Se devolvieron los medios de comunicación confiscados a sus legítimos dueños y ello conllevó a la tarea de reconstruir un mercado libre y de comunicación abierta. En 1986 llegó un nuevo instrumento de comunicación, el computador. A partir de esos ordenadores, cambia la publicidad y se acrecienta cualitativamente en todas sus múltiples expresiones. El día empieza, iremos hacia el sur. Los 90 empezó con la globalización. Fue el gran signo de la época en donde la publicidad tuvo su más alta expresión en los conjuntos empresariales de la comunicación. La globalización en la publicidad
tuvo su más alta expresión en los conjuntos empresariales de la comunicación, que comenzaron a hacer compras impensadas en otras épocas. En 1995 empieza el material outdoor para la publicidad. Esto se dio en cabinas telefónicas, paraderos, pantallas electrónicas y paneles espectaculares, así como el polo con publicidad en pecho. Esa historia de la globalización y la publicidad continuará cuando tal vez el turismo nos ofrezca vacacionar en Marte o se coloque el primer panel de Coca-Cola en la Luna, quizá a la vuelta de la esquina. A continuación, presentaremos los comerciales y avisos publicitarios más memorables hasta el día de hoy. Gracias. ¡Puñales! Aquí se respira aire de peruanidad. Cusco, capital arqueológica de América. Nuestro glorioso pasado es el orgullo del presente y la esperanza de un gran porvenir. Aquí en la sierra, como en la costa y la montaña, mi Inca Kola siempre me acompaña. Junto al rico sabor de nuestra comida va el fresco sabor de nuestra bebida. Inca Kola es nuestra, junto al rico sabor de nuestra bebida, el gran sabor. Muchachos, ¿qué tal? Una chelita para ir calentando. Oye, arriba como está y paso a paso se acelera, se me sube a la cabeza y ya mi cuerpo es una fiesta. Que mi música no calla, que se encienda la parranda. Ay, tócame, que 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 tócame. La calaca.